computador, ahí vamos. Coherencia y cohesión, efectivamente, la importancia que tiene de enlazar, ¿cierto? La idea con la estructura sintáctica, con la estructura gramatical. Ahora, cuando uno habla de la estructura sintáctica, tenemos que considerar, mira, yo creo que voy a recordar un poquito una información que uno estudió, ¿no? La estructura gramatical o sintáctica, ¿cierto? La lógica, ya es que cuando vemos, o sea, está el sujeto, la forma verbal, ya, el complemento directo, indirecto y circunstancial. ¿Ya? Ese es como el orden lógico. Pero nosotros no siempre hablamos en ese orden lógico, porque nosotros hacemos primar, te fijas, la idea. Entonces, la estructura sintáctica está, digamos, digamos, supeditada a la idea, siempre a lo psicológico, la idea, al contenido, a lo que queremos expresar. Manejamos la estructura sintáctica ya fundamentalmente por la idea primero que llevo. Eso va primero, que quede claro. Entonces, si ustedes se fijaron, o fueron leyendo sus propios artículos de opinión, ¿cierto? Al comienzo expresaron simplemente idea, idea. Seguramente cuando yo les di la sugerencia a los que alcancé a leer, porque lo enviaron más, o sea, en el tiempo que tuve yo también para leerlo, entrar al correo, te fijas, ideas, de alguna forma, ¿cierto? Arreglar. Y después cuando les envié la guía, si alcanzaron, para poder hacer esto de la estructura que fija la cohesión, ¿ya? Entonces, como nosotros no siempre estamos hablando en una estructura lógica, sintáctica, porque esa estructura lógica, sintáctica alteramos coherentemente para dar a conocer, ¿cierto?, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Bueno, ahí entra en juego esto que le decía yo recién, los famosos nexos, los famosos conectores, ¿ya?, que se usan en el enlace de las ideas, ¿ya? Y lo que está en ese material que yo les envié, en cuanto a la coherencia, iba ahí, también una de las características más importantes que debe tener un texto escrito para que su mensaje sea comprensible por todos es la coherencia. Es decir, que todas las ideas del texto tengan una relación lógica entre ellas. Por ejemplo, el sol caía fuerte sobre las calles de Santiago. Las calles parecían arder. Las veredas estaban polvorientas y secas. A los árboles les costaba proyectar alguna sombra. Ahí hay un, perdón, pequeño texto. Cada una de las oraciones hablan sobre la misma idea general, es el calor, la idea cierto principal, lo que le otorga coherencia al texto. Un ejemplo. La cohesión es la unión que tiene un texto en términos más específicos, en la forma en la que se van uniendo las palabras, las oraciones y los párrafos en un texto para que transmitan la idea general, que se llegue a la coherencia, ¿ya? Para poder lograr cohesión se utilizan, por ejemplo, conectores, los que tal como su nombre indica, conectan unas ideas con otras de manera ordenada. Si no fuera por los conectores, las ideas de un texto serían oraciones sueltas. Lo que hacen los conectores es unirlas en una sola gran idea. Por ejemplo, yo le subrayé y o sea, le puse con rojo los conectores ahí. Las desigualdades de género siguen presentes en nuestra sociedad y parecen heredarse de generación en generación, a pesar de que se han dado pasos hacia la plena igualdad, el camino que queda por recorrer es largo y difícil, debido a que alcanzar la igualdad depende también de otros factores como, por ejemplo, lo económico y lo cultural. Entonces, ¿por qué crees que este texto sí tiene cohesión? Bueno, porque va los conectores, ¿cierto? Están ahí planteados los conectores que yo incluso se los subrayé ahí con rojo. Luego yo le envié aquí, le agregué y inserté unos conectores del discurso que cumplen cuando
Mira, estos conectores, chiquillos, úsenlo según la idea, por supuesto. Estos conectores los manejan ustedes, ¿me entiendes? Van colocando de acuerdo a la idea. Es súper entretenido hacerlo, ya hacer esta práctica. Ejemplo, o conectores para ordenar el discurso. O sea, el discurso se refiere al concepto de texto, ¿no? De idea, digamos. Para ordenar la idea, voy a decirlo para que quede más claro, la idea del texto. Entonces, para ordenar, por ejemplo, cuando queremos decir antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, otro lado, por último, para empezar, a continuación, primero, después, luego, finalmente, etcétera. ¿Te fijas? Para ordenar las ideas, ¿no? Entonces, permiso, porque veo que se me está a punto de terminar ay, la batería. No había conectado la batería, disculpa. Y aquí sí que es grave porque se apaga todo. Ya, ahí sí, ya. Entonces, para introducir el tema, fíjense, está en cuanto, hay varios que pueden ustedes elegir en cuanto a, con relación a, con respecto a, para que no repitan tanto. Típico que repiten mucho el pero, repiten mucho el porque, te fijas. Hay otros que ustedes, que igual como decimos nosotros las palabras, hay sinónimos que podemos reemplazar para no repetir la misma palabra. Bueno, haciendo una comparación nada más así, te fijas, aquí en los conectores o nexos gramaticales también tenemos, te fijas, que nos sirven para introducir un tema y varios, ¿ya? Como ustedes los ven ahí. Entonces, para añadir ideas o agregar ideas. Además, asimismo, también, igualmente, al mismo tiempo, por otro lado, por otra parte, así pues, etcétera. Aclarar o explicar, ¿ya? Es decir, o sea, esto es, generalmente yo he visto que se usa mucho el o sea, ¿ya? Pero el es decir, lo más común, pero hay más. Esto es, en efecto, conviene subrayar, dicho de otra manera, en otras palabras, con esto quiero decir, ¿ya? Lo mismo para ejemplificar, te fijas, ahí hay varios más que no lo voy a leer para no detenerme mucho. Y acá hacemos hacer el ejercicio, introducir una opinión personal. Fíjense, para mí, en mi opinión, artículo de opinión a propósito, yo creo que, a mi entender, así no tengan ni un temor en usar la primera persona en artículo de opinión, porque obviamente eso es, la primera persona es importante, ¿ya? Según mi punto de vista, personalmente considero que etcétera. Para indicar hipótesis, ¿se fija? Que es lo que la idea es que se tienen que comprobar. Es posible, es probable, posible, etcétera. Y así, indicar oposición o contraste y otros tanto, igual indicar consecuencia, indicar causa, resumir, concluir o terminar. Ahora, quiero también agregar con respecto a los conectores. Los temas, si usted toma un tema, por ejemplo, polémico o tema problema, como el caso de cambio climático, por ejemplo, tema problema, los conectores que tienen que estar y no pueden faltar son los de causa y efecto, ¿ya? Entonces, ahí, si se fijan, está indicar causa, está, porque ya que como puesto dado que, a causa de, debido a, visto que, ya causa y efecto, las consecuencias que están ahí. Por esto, por tanto, en consecuencia, por consiguiente, como resultado, por lo cual, de modo, manera que, de ahí que, etcétera. Entonces, es típico, o sea, no que sea típico, es que es así, ¿no? El uso de estos conectores de causa y efecto para temas problemas. Incluso causa y efecto, solución, la propuesta, es decir, la sugerencia, ¿ya? Bueno, y que muchas veces nos cuesta un poquito llegar a la conclusión. La conclusión, como les dije de ustedes, todo el tema planteado bien, introducción, desarrollo, argumento, y de pronto la conclusión, débil, ¿ya? Por lo tanto, conclusión, comenzamos con los conectores que dice aquí resumir. En resumen, en pocas palabras, para resumir, en suma, globalmente, en definitiva, y hay más, por supuesto, pero aquí hay algunos mencionados. Y para, obviamente, terminar, también puede ser concluir, o terminar en conclusión, para finalizar, para terminar, etcétera. ¿Ya? Ahí ustedes ven, yo les puse al menos esta gama de, ¿cómo se llama?, de conectores con las cuales pueden perfectamente jugar ustedes en esto de, ¿cómo se llama?, de
de redactar cualquier texto, o sea, para todo, todo lo que sea redacción, ¿ya? De texto y también no solamente, sino que la comunicación en el fondo, cuando uno también habla, ¿no? Es- entonces, mire, para, como, espérese, con respecto a esto, lo que yo quiero pedirles como ya una tarea final para cerrar este tema del artículo de opinión, ¿ya? Quiero que ahora los textos que ustedes leyeron, ¿ya? Me lo vuelvan a mandar, pero modificado por ustedes. O sea, una autocrítica. No me pidan a mí que yo dé sugerencias. Si ustedes me lo mandan, yo lo leo y veo que habría que modificar alguna parte, se lo voy a decir, pero si yo les digo solamente correcto, está bien, estamos bien, etcétera, ningún problema. ¿Ya? Entonces, los textos también lo envíen, la revista, yo voy a hacer la convocatoria para Fanzine para la próxima semana, pero la voy a hacer esta semana. Entonces, ojalá que estamos a 16, si me lo pueden enviar a más tardar el 21 de mayo. ¿Ah? El texto ahora es definitivo de ustedes, el mismo texto, el mismo, pero ahora haciendo ustedes la autocrítica y las modificaciones pertinentes y usando, por supuesto, los conectores, eso es importante. Van a ver ustedes cómo las ideas se van a ir ordenando. Y va a sonar bonito, como uno dice. Después tú lo vas a leer y va a sonar bonito. Bueno, sobre la puntuación, hay mucho que decir, cómo hacerlo, pero mira, a ver, yo creo, aquí yo en cuanto a signo puntuación, me parece que no le envié la guía que tengo aquí, pero se la voy a enviar después para que también la usen para, para este ejercicio, ya que hicimos del texto argumentativo con el artículo de opinión, ¿ya? Bueno, las famosas comas que no están, y si están, no están bien ahí, situadas, fija, o hay excesivas comas que hace que la frase suene cortante. Ya. Dejo en claro lo siguiente, queridos amigos escritores, dejo en claro lo siguiente. Em, la puntuación, a ver, en el lenguaje informativo, en este tipo de texto, ya, eh, bueno, claro, la normativa que uno usa es lo que dice la RAE, ya, en los textos informativos. ¿Ya? En los textos literarios, como también se lo he planteado, los textos literarios, la RAE no corre, ¿ya? ¿Por qué? Porque el autor maneja su creatividad y va usando lo que no se uno sí puede usar o no usar los textos, o sea, la puntuación. Por el caso de Gabriela, por ejemplo, ella no usa la puntuación en sus textos. ¿Se fija? No, hay algunos, pero no es como que, por dar un ejemplo, ¿no? Y está muy bien, y eso no significa que sea incorrecto o correcto, no, simplemente es parte de la creatividad. O sea, uno ahí como escritora, ¿cierto? Lo trabaja consciente en el texto que está poético que está creando, sea en poesía o sea en narrativa, también, o sea, en cualquier, porque el lenguaje literario es más subjetivo. Pero aquí, en este tipo de texto informativo, argumentativo, encontramos que sí tenemos que regirnos por lo que dice la RAE. Me guste o no me guste, sí tengo que hacerlo. Espérense, voy a dejar, estoy ahora, voy a dejar aquí la grabación reciente em, hizo de ya, que hicimos de la sesión pasada, o sea, de la grabación anterior. Ya, entonces, estamos de acuerdo con esto, ¿ya? La coma, entonces. ¿Qué nos dice la RAE? La coma dice que, bueno, un signo ortográfico que permite establecer pausas breves en las oraciones. Bueno, la coma como signo de puntuación
indica el menor tiempo de pausa, ¿ya? Es un menor tiempo de pausa en relación, por ejemplo, al punto y coma, ¿ya? Entonces, tenemos a las normas para escribirla, hay tres normas. Unida a la palabra o signo que está antes. Por ejemplo, en esta ocasión quisiera verte a escondidas, tal como solía hacerlo de niño. Entonces, claro, usted no tengo acá yo la información. Voy a ver si puedo hacer compartir pantalla. A ver si puedo hacerlo para que puedan ustedes ver lo que tengo yo acá. Vamos a ver si me funciona. Aquí. Ahí está. Ustedes me dicen si se ve bien, se ve mal o si no lo saco nomás. Vamos a ver, ahí va. ¿Cómo se ve? Ahí. Muy bien. ¿Se ve bien? Ya. Entonces, Sí, sí, se ve bien. ya. Qué bueno. Mira, chiquilla. Entonces, chiquillos. Ahí tenemos el ejemplo que yo recién le estaba aquí dando en este. Ya quisiera verte escondidas, coma, tal como solía hacerlo de niño. Coma, Vanessa, entre paréntesis, la madre de Felipe, coma, Claudia y Angélica se encargarán de la comida. Bueno, va separada por un espacio de la palabra o signo que sigue. ¿Ya? Deberíamos asistir con ropa elegante, mas no tenemos ninguna prenda limpia. Coma, el significado de la palabra enano, a la coma, persona de baja estatura, resulta muy ofensivo. Bueno, está dado como ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la coma? Bueno, la función de la coma se resume en añadir pausas de corta duración y hacer separaciones entre los distintos segmentos de un enunciado. Ujú. Así de simple, eso no se complique más. Y el tema, la teoría, eso, bueno, lo sabe, pero la práctica es cuando hacemos ¿cómo se llama? Eh, y ahí tenemos cuando la usamos, ¿no? Bueno, la situación con respecto a lo que vamos en relación a la coma, a ver, para no enredarnos mucho con aquí, con todo lo que está acá. Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, en, a ver, en incisos que se les llama, que son, bueno, dentro de una oración, y queremos hacer un inciso sobre algún punto, o sea, algún aspecto, lo correcto es encerrarlo entre comas para separarlo del resto. Es decir, como una frase explicativa, puede ser, por ejemplo, en España, coma, el país que siempre nos ha presumido su avance cultural, coma, se fija, descubrieron hace poco un almacén donde vendían esclavos, ¿ya? Entonces, el inciso aquí, que va entre comas, es una oración explicativa, ¿ya? Y eso va, porque uno lo agrega, lo inserta, ¿ya? Porque yo, ¿cómo lo voy a saber? Mira, el profesor que me hacía, lo hacía a nosotros, la gramática decía, simplemente se sabe porque lea la misma oración, pero sin este inciso. En España descubrieron hace poco un almacén donde vendían esclavos. ¿La oración queda coherente? ¿La oración principal queda coherente? Sí, queda coherente. ¿Ya? El país que siempre nos ha presumido su avance cultural es una oración explicativa. ¿Te fijas? Y va entre coma, por eso va entre coma. ¿Mm? Ya es simple. Ustedes imaginariamente como que sacan esa frase explicativa para saber si va entre coma o no. ¿Ya? Bueno, con las aposiciones son un tipo especial de inciso que se caracteriza porque permite precisar el elemento que viene antes, ya sea una persona o un objeto. Siempre van encerradas entre dos comas. Por ejemplo, Luis Reinaldo, el primo de Valeria, aterrizó anoche en la ciudad de Buenos Aires sin avisarle a nadie. ¿Te fijas? Ahí explicar quién es Reinaldo. ¿Ya? La posición es porque se refiere al sujeto en cuestión. ¿Ya? Oye, cállate.
Después tenemos otro ejemplo, sus bongos, los tambores pequeños que siempre lleva consigo, se estropearon durante el espectáculo. Si ustedes se fijan, lo mismo. Si yo saco los tambores pequeños que siempre lleva consigo y compruebo, sus bombos se estropearon durante el espectáculo, me queda coherente, perfecto. Significa que entonces tengo que colocar, te fijas, la comita, porque eso significa que estoy entregando una explicación de sus bombos. Con adjetivo de tipo explicativo también. Son aquellos que en lugar de añadir una cualidad a un sustantivo funcionan como la causa que justifica una acción en un enunciado. Por ejemplo, sus padres, empobrecidos, fueron incapaces de pagarle una carrera. ¿Ya? Entonces, igual, sus padres fueron incapaces de pagarle una carrera. Sí compruebo que empobrecidos tiene que ir entre comas. Si la quiero colocar aquí, para dar la coherencia y bueno, y la intención que quiero darle, porque empobrecido yo lo puedo situar al comienzo, o lo puedo situar al final, pero a lo mejor no me va a quedar muy coherente ni con la intensidad que yo quiero expresar esa idea o esa emoción. Eso va a depender de uno como autor. Pero si lo intercalan, que se le llama también palabras intercaladas, frases intercaladas, para que no se complique si es sustantivo, adjetivo, en fin, ya. Palabras intercaladas, frase intercalada u oración intercalada, son más grandes, más largas, digamos, las oraciones. A veces hay oraciones más cortitas, sí. O sea, la oración es la que lleva el verbo conjugado, eso diferencia, ¿no? De la frase no lleva un verbo conjugado, ¿ya? Entonces, después tenemos, si el adjetivo estuviese sin las comas, funcionaría tan solo como una cualidad, por lo que el sentido cambiaría. Claro, fíjese bien, sus padres empobrecidos fueron incapaces de pagarle una carrera. ¿Ve? Aquí estoy expresando, no puse las comas, pero estoy dando la intención de una cualidad, ¿ya? De una cualidad. Acá con las comas, la palabra empobrecidos, entre comas, ¿cierto? Es explicativo, ¿m? Donde estoy, digamos, añadiendo una cualidad a un sustantivo, pero funcionando como una causa, como la causa que va a justificar una acción, ¿ya? Como la causa, o sea, por ser pobre, los padres, te fijas, no pudieron pagarle la carrera, ¿ya? Es, bueno, con enumeraciones, como sabemos también, como enumeraciones, bueno, por lo general el último de ellos es introducido por una conjunción y ante esta nunca debe hallarse el signo. Es decir, cuando uno enumera y va aquí la i, aquí nunca tenemos que colocar la coma, porque la i concluye, ¿ve? Quería un perro, un loro y un gato, ¿ya? Conjunción. Ejemplo, no tengo dinero, auto ni casa. Y tengo la ni, también es conjunción negativa. ¿Ya? Otro ejemplo, llamé a Juan Carlos, Clara e Isabel. También es una conjunción copulativa. Como la palabra que empieza con está con i, uso la e. Ojo con eso, porque de pronto uno ve que Isabel, no, Isabel. Inclusive aunque, por ejemplo, fuera una H, por decir así. ¿Ya? Esos son apenas unos pocos ejemplos, desde luego hay otras conjunciones, pero lo que debemos resaltar ahora es que no siempre están antes del último elemento, es posible hacer oraciones sin ellas. Él quería, él quería todo para su hogar, 2 puntos, un refrigerador, un ventilador, una cocina. En esta otra forma de hacer la enumeración, sí va una coma antes del último elemento acá, ¿se fija? Aquí hay una enumeración, pero aquí va la coma porque nos va la conjunción copulativa. La I o la NI o la E, ¿ya? O la U, que se coloca la U cuando, bueno, es más bien disyuntiva, pero se puede colocar cuando le sigue, se fija, eh, la U cuando le sigue la palabra que sigue, ¿cómo se llama? U, objeto, por ejemplo. O objeto, si se va a usar como una disyuntiva. Bueno, con vocativos también. ¿Qué son los vocativos?
es cuando uno menciona al receptor. Acá en el texto argumentativo seguramente van a usar los vocativos, sí, y de hecho sí, al escuchar y leer sus textos, en el artículo de opinión también lo usaron varios de ustedes. ¿Ya? ¿Qué son los vocativos? Son las palabras con las que nos referimos en una oración a la persona con quien hablamos. Puede ser un sustantivo propio como Pedro o uno común como papá, o un ustedes, como también lo escuché. ¿Ya? Por ejemplo, no puedo hacer esto sin ti, mamá. ¿Y tú crees, Rodrigo? Ay, ¿y tú crees, Rodrigo, que soportaría todo esto si no te amara? ¿Y tú crees, Rodrigo, que el cambio climático es pasajero? Por ejemplo. Y ustedes creen, ¿ya? Por ejemplo, no sé, jóvenes, ¿te fijas? No solamente un nombre propio, pues acuérdense, un sustantivo también común. Esteban envía de inmediato los informes. Si yo le saco la coma, hay muchos sentidos, ¿cierto? Saco la coma y digo, no leo sin coma aquí. Esteban envía de inmediato los informes, ¿ya? O sea, estoy aquí dando la idea de que Esteban está entregando los informes en forma rápida, ¿ya? Pero yo coloqué aquí la coma, me estoy dirigiendo a Esteban, ¿ya? Aquí le estoy, bueno, dando instrucciones que envíe ahora, de inmediato los informes. Bueno, digo ahora porque envíe de inmediato los informes, depende del tiempo que se hable, pero generalmente está pidiéndose en presente. Podemos notar que en cada caso la coma cambia de lugar. Si el vocativo va al final, está antes del vocativo. Si va al principio, irá luego de él, o sea, el vocativo después. Y si está en una posición intermedia, añadimos dos comas. Y luego tenemos el excepto, salvo y menos. Bueno, hay varios en esta guía, para no detenernos mucho en esto, porque fíjese que harto larguita, ¿ya? Que se la voy a dar de apoyo, pero a ver, quiero hacer está aquí, pero, ¿cómo se llama? El uso de los dos puntos también, para que ustedes ahí vayan viendo, para las citas textuales, ¿ya? Que se van a usar mucho, la van a usar ustedes, tienen que usar en ensayo, como en artículo de opinión, si, bueno, van a usar ¿cómo se llama? Algún argumento, digamos, de una cita textual, no sé, pues de una autoridad, ¿no? Etcétera. Y ahí ustedes lo ven, lo revisan, usen lo que está aquí, lo que les sirva, o sea, extraen ustedes para lo que ustedes quieren expresar, ¿se fija? Está el paréntesis también, el punto seguido. Bueno, el punto seguido es una pausita un poquito más extensa. Se llama punto seguido porque se fija la idea principal de ese párrafo, digamos, continúa, solamente que se terminó la idea anterior, ¿cierto? De expresar, y continúa la que sigue como consecuencia de la anterior, ¿ya? Ahí va a depender del tipo de texto que estén trabajando. Y el punto, y aparte, que se usa para, como su nombre lo dice, o sea, el párrafo se concluye y se va a pasar a otra opinión. Entonces, ahí hay que tener cuidado también cómo poder separar, te fija un párrafo para que sea el otro párrafo no distinto, sigue la idea central, pero por ejemplo, está, ¿cómo se llama? Eh, en otra perspectiva, a lo mejor, o en otra forma de ver ya la idea, el tema que se trata, ¿no? Bueno, ese material, como le digo, se los voy a mandar tal cual como ustedes lo vieron, que yo saqué esa información, seleccioné el eje, copié y pegué, pero seleccioné. ¿Ya? Es, aquí no hay nada, digamos, mío, como porque eso está dentro de la normativa de la Real Academia Española, por lo tanto, lo que sí selecciono dentro de todo lo que hay en Internet, lo que me parece justo y preciso para lo que estamos viendo, o sea, porque hay otros que van a buscar mucho, pero hay otros que son mucha explicación y al final se pueden enredar. Aquí vamos directo al punto nomás que necesitamos, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo vamos de tiempo? 8. Quedan 8 minutos y estamos bien de tiempo para ver la parte del texto argumentativo. Bueno,
Cerramos el ciclo entonces del artículo de opinión. Entonces ahora vamos a sentarnos en el ensayo propiamente tal. Lo que ustedes tienen que eh, ya ir, digamos, eh, pensando, lo que tienen que ir pensando, cuál es el tema que ustedes quieren trabajar. Fíjense ustedes que el texto argumentativo, o sea, el curso argumentativo hay dos formas, ya, a ver, hay dos estrategias de usar, que se refiere a lo que es, por ejemplo, una argumentación secuencial, ¿ya? Que tiene que ver cuando uno plantea, ¿cierto?, su tesis al comienzo del párrafo y todos los argumentos, toda la investigación que yo desarrollo, todas las citas textuales que van a ir de lo que opinan otras personas sobre para respaldar mi opinión, se fija, apuntan directamente a defender mi punto de vista, ya ahí. Fija, o sea, están dirigidos a eso. Eso es argumentación secuencial, ¿ya? Hay otro tipo de argumentos que es la argumentación dialéctica que se llama, y que ese tiene, uno plantea del tema una tesis y una contratesis. No sé si les molesta un poco porque están pasando a vender zanahoria y todas esas cosas por aquí cerca de mi casa, por fuera de mi casa, entonces me distrae un poco. Entonces, bueno, y ya, dije yo, dialéctica, que tiene que ver con una tesis y contratesis. O sea, lo que yo estoy pensando sobre ese tema y estoy proponiendo como tesis, ¿ya? Y también voy a agregar lo que otros refutan de lo que yo estoy planteando. Esos son temas que se llaman de debate, ¿ya? Son temas a debatir, temas polémicos, son los temas polémicos, ¿ya? Temas polémicos, por ejemplo, no sé, por la política, por ejemplo, es un tema, hay un tema en un contexto polémico, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, para poder trabajar estos dos tipos de argumentos, que sí yo quiero que lo trabajen para que podamos, te fijas, ir ya dando, para que ustedes decidan. Yo no les voy a decir, mira, hagan sí, como ejercicio lo vamos a hacer, pero yo no les voy a decir que finalmente el ensayo lo hagan con argumento secuencial, ni sea dialéctico, no. Quiero que lo conozcan y ustedes decidan, ustedes elijan. El ensayo colectivo que vamos a hacer, sí va a ser con argumentación dialéctica, ¿ya? Es decir, yo pienso esto, pero mis compañeras y compañeros habrán que tener otro punto de vista que van a refutar lo que yo estoy diciendo. O sea, se produce el debate. ¿Se fija? Eso lo vamos a trabajar colectivamente. Pero si cada uno de ustedes lo quiere hacer de forma individual, ¿ya? En su ensayo, por supuesto que sí, lo puede hacer, ¿ya? Entonces, a ver, sintetizando un poco también con respecto al ensayo, sabemos que la introducción, ya les dije, va a la tesis, que es la idea fundamental en torno a la que gira toda la reflexión del texto, ¿ya? Fíjense bien, la idea fundamental. Ahora, esta puede aparecer en distintas partes del mismo, pero lo más común es que aparezca al inicio del mismo. Si el texto ustedes lo van a hacer con el método, con la lógica deductiva, comienzan en la introducción a plantear su tesis, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, los argumentos que van a apoyar esa tesis. Bueno, y la conclusión, que ya saben, la síntesis, y que, bueno, depende, vienen sugerencias, vienen reflexión, etcétera. En la conclusión. Si ustedes van a usar el método inductivo
Es decir, van a empezar con algo más concreto, más específico en la introducción, ¿sí? Primer párrafo, ¿ya? Entonces, como el caso me parece que el texto de Tita comienza así, ¿ya? Cuando habla de los animalitos, comienza así, forma inductiva. Primer párrafo, entonces tú vas planteando concretamente, dando ejemplos de la problemática que tú quieres plantear, luego argumentos, y en la conclusión, todo eso te lleva a sacar una conclusión donde tú planteas tu tesis, o sea, ahí, al final, como conclusión de todo lo que fuiste exponiendo, de lo más particular a lo más general. ¿Ya? Eso es, digamos, las formas, el método deductivo e inductivo. ¿Mm? Entonces, como para ir digamos, para comenzar, digamos, forma bien puntual, primero ustedes, no ahora, sino que durante la sesión a la próxima, ustedes traigan un borrador, por decir así, ¿ya? De un ensayo, lo traigan acá, para poderte fijar, ensayo, ahora sí, ensayo, ¿ya? Pero que lo hagan primero con la argumentación secuencial. Todavía no entren a la argumentación de debate, ¿ya? Porque si no se van a enredar, yo sé que se van a confundir, es fácil un poquito a confundirse. A mí lo que ahora quiero que ustedes manejen y usen el método, ya sea deductivo o inductivo. Eso lo eligen ustedes como quieren estructurar el escrito. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chiquillos? ¿Puede repetir, por favor, que no alcancé a anotar? Es que era el tema, no confundir con la tesis. Primero el tema que tú quieres hacer para tu ensayo ya definitivo. El tema. Y tu tesis, o sea, el ensayo de ese tema, escribir un borrador. No me lo mande al correo, sino que aquí lo vamos a analizar, a comentar, ¿ya? Para que todos vayamos viendo, sea cuando yo voy dando la sugerencia, ¿cierto? También vamos ahí ya retroalimentándonos, se va a cortar. Así que yo creo que concluyendo, eso es, digamos, en síntesis, lo que para hoy está preparado. Y bueno, hay harto trabajo, ya se nos viene la aplicación, ahora llegó el momento de eso. Nos conectamos por el chat, ¿ya? Nos conectamos por el chat y le agradezco muchísimo su Una participación, pregunta. su tiempo. Pregunte. Bueno, más bien una aclaración para mí.